Buenos días. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y por contar con nosotros en esta, espero que muy productiva iniciativa. Me gustaría comenzar con un par de citas que me recuerdan bastante al momento que ahora tenemos. La primera viene de Winston Churchill y creo que dijo algo así como que creo que es mucho más fácil predecir lo que va a ocurrir cuando ya ha ocurrido. Creo que tiene que ver bastante con lo que ha ocurrido, con lo que nos está pasando hoy. Y la segunda es de Charles Darwin, tiene que ver con que la capacidad de adaptarse de las personas a los momentos diferentes que les sobrevienen, a las dificultades que tenemos por delante, es lo que determina el éxito, no tanto la inteligencia ni tanto la fuerza con lo que lo hagan, y creo que ahora mismo va la cosa un poco de tácticamente ser capaces de ver cómo podemos adaptarnos a esta situación antes de que se nos lleve. Con respecto a la primera, yo recuerdo que estaba en esta sala hará 4 o 5 meses con un grupo de empresarios, también de representantes de los trabajadores, alguna representante del gobierno, trabajando sobre diferentes hipótesis en el terreno de qué pensamos que va a ocurrir, cómo podemos dotar a las empresas de la necesaria flexibilidad para poder competir en mercados inestables, inseguros, con una cierta incertidumbre viniendo de lo político, etcétera. Cómo generar, como decía antes Rodrigo, un contexto en que las empresas puedan competir, pero garantizando los derechos de los trabajadores en un modelo garantista y estable para los trabajadores. Y al final, en todos estos debates, y hablando de tendencias, nunca, jamás se habló de que esto podía ocurrir. Con lo cual, para el ser humano, en general, muchas veces quizá arrogante, ¿no? Nadie pensaba que podía haber pasado esto. Siempre consideramos la supremacía intelectual del ser humano con respecto a otros, al resto, pues creo que es un toque de atención que tiene que transformarse en humildad, que tiene que transformarse en conocimiento y en aprendizaje y una cierta moderación a la hora de entender y predecir qué es lo que va a ocurrir y de las acciones que tenemos que poner en marcha. Con lo cual, mi primer mensaje va un poco para a todos aquellos que no han sabido predecir, como yo, y que tenemos dificultades para gestionar este momento, al menos que pensemos que no vamos a tener la piedra filosofal por nosotros y que necesitamos un consenso y un acuerdo entre los que tenemos la obligación de llegar a las decisiones. Me refiero a agentes sociales, a gobierno, empresas, representantes de los trabajadores, etc. El segundo mensaje tiene que ver con la capacidad para sobrevivir y qué batería de medidas en el terreno de lo táctico, que creo que es de lo que se trata ahora, podemos poner en marcha para que el sufrimiento sea el menor posible. El tsunami llamó a la puerta a principios de marzo y se ha traducido en tiempo récord, en un mes, en algo así como en 1 millón de nuevos desempleados, hasta tener una tasa de desempleo del 17%, en 2 millones de autónomos que han rescindido su actividad de momento, en más de 130.000 empresas que han salido por el sumidero, y en un colectivo que creo que es absolutamente esencial, sobre todo la forma en la que lo gestionemos, para determinar la potencial salud a medio plazo de la economía y del mercado de trabajo español, que son casi 4 millones de trabajadores afectados por un proceso de suspensión temporal de contratos, que tiene como objetivo finalista volver a incorporar a esos trabajadores al mercado de trabajo. De nuestra capacidad y de nuestra habilidad para poder, digamos, devolver a una parte sustancial de estos, hoy 3 millones, porque ya hay un porcentaje sustancial, sobre todo los que estaban en sectores que han sido abiertos después del confinamiento, la hostelería, el comercio minorista, etcétera. Estos son los que han vuelto, estos son los ERTEs que se han recuperado. Es decir, tenemos 3 millones de personas afectadas con un ERTE que deberían volver a trabajar, de nuestra habilidad y de nuestra capacidad para encontrar un contexto y unas soluciones para las empresas para que podamos volver a tomar gustosamente la responsabilidad sobre estos trabajadores. Creo que radica en parte la diferencia entre una crisis, no sé cómo calificarla, porque una crisis no puede ser nunca moderada, pero una crisis económica en la que podemos tener cierta experiencia a raíz a tenor de las que hemos tenido en los últimos años, y una crisis bestial, ¿no? Si no somos capaces de transformar al menos la mitad de esos expedientes temporales en una vuelta efectiva al trabajo. Bien, yo creo que lo que hemos aprendido es que la economía, en contra de lo que pueden pensar algunos, no es una cosa del interruptor de on y off. Bueno, de off sí. O sea, yo creo que se ha demostrado que en un momento determinado se ha puesto el off y la cosa se ha apagado. Pero el motor está gripado. Es decir, no es posible darle al interruptor. Que hay que retrotraerse, yo creo que a principios del siglo XIX, cuando creo que una empresa francesa descubrió la
el alternador que transformaba la corriente alterna en continua a través de una manivela, y creo que la cosa va ahora de empezar a darle a la manivela a través de una serie de medidas, insisto, lo más táctica posibles para hacer más fácil la vida de las empresas y más fácil también la vida de los trabajadores, porque ojo con la falacia, creo que debemos romper ya con ella, es decir, prosperidad empresarial implica prosperidad del empleo. En tanto cuanto seamos capaces de generar un entorno en el que las empresas tengan suficiente flexibilidad y tengan garantías para poder seguir desarrollándose, eso implicará un mayor y mejor empleo. Lo demás son tonterías. El debate a mí personalmente no me interesa, no creo en él. El debate entre las empresas y los trabajadores. Creo que es la misma cosa, creo que vamos juntos y creo que la prosperidad o la decadencia ocurre en paralelo y ocurren ambos. Bien, dicho esto, pues atreverme a dar con carácter general, primero, algunos mensajes o algunas medidas que entiendo que el país debería tomar y para terminar con algunas más relativas al mundo al que me dedico, que es el mundo del empleo, porque finalmente creo que todo va de eso, todo va sobre nuestra capacidad para preservar el empleo. Pensemos que España, por la razón que sea, que ahora no viene al caso, es el país en el que normalmente los ajustes económicos en el terreno, digamos, decreciente, tienen un mayor impacto en el empleo que los países de la Unión Europea. Si fuéramos capaces de transformar, digamos, esta realidad en una realidad más europea, en una tasa de desempleo de entre el 10 y el 15%, aunque tuviéramos un entorno económico recesivo, si la gente mantiene el trabajo, la cosa seguiría funcionando bien. Con carácter general, 3 propuestas que creo que, como soy casi de los últimos de la fila, se han repetido en numerosas ocasiones. Creo que no es momento de tocar la fiscalidad más que para mejorarla. O sea, creo que para mí hay una relación directa entre los impuestos que pagan las empresas y las personas y el momento en el que se puede hacer. Creo que en un entorno recesivo hay que poner todo del lado de las empresas y los trabajadores y reducir la carga fiscal de ambos. Como principales conductores de ese objetivo, creo que hay una economía sumergida que hay que aflorar y creo, aun sin el ánimo de ser polémico, que la austeridad y el ajuste debe ser de todos, mire usted. Es decir, yo tengo ya unos cuantos años trabajando y siempre tengo la sensación de que el ajuste se produce siempre en el sector privado y lo pagan las empresas y los trabajadores. Con lo cual, creo que la austeridad también en la parte de lo público y el ajuste también en la parte de lo público podría venir bien para mitigar y para repartir un poco la carga, unido a la lucha efectiva con la economía sumergida. En segundo lugar, pues esta certidumbre institucional y jurídica de la que hablábamos antes. No es momento para grandes probaturas, ni para reformar el mercado de trabajo, y si lo es para introducir medidas que generen más flexibilidad y más empleo, y no al revés. Trabajo en una multinacional, viajo por el mundo. Este concepto de la seguridad, de la estabilidad, de que cuando un inversor, cuando una empresa piense que tiene un contexto más o menos estable y fiable para los próximos años, pues viene aquí a generar sus empleos y a generar su riqueza. Si no es así, no. Y en tercer lugar, el tercer consejo que daría es, no sé, como decían a los niños en el cole, verá usted, es que está casi todo inventado. Es decir, tenemos muy buenas prácticas en el conjunto de los países que nos rodean que podemos ir a copiar, que podemos pegar en nuestro país y creo que no hace falta que reinventemos la rueda. Con lo cual, tanto en el terreno económico como en el terreno de empleo, pues creo que como han hecho nuestros colegas italianos, por ejemplo, es que en Italia ya han presentado antes de ayer un borrador con 100 puntos concretos, todos, insisto, en el terreno de lo táctico y de acciones concretas para reactivar la economía, liderado, por cierto, por un expresidente de una multinacional, con lo cual creo que es una buena noticia porque se está escuchando a las empresas, que creo que es absolutamente fundamental en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces creo que a España le urge a acelerar en las medidas concretas para sacar esto adelante, con lo cual espero que muchas de ellas, de tu mano, Antonio, salgan de estas reuniones. Y con respecto al mercado de empleo, hago rápidamente una radiografía de... Creo que España tiene algunas características que creo que desgraciadamente, porque no son buenas, no son muy propias. O sea, creo que tiene una serie de males o de problemas endémicos que hacen que en una situación como la que estamos, pues podamos sufrir un poco más que el resto de la Unión Europea. Ese es el motivo por el que todas las previsiones, en este caso de la OCDE, por ejemplo, pues colocan a España en una expectativa de entre un menos 10 y un menos 15% del Producto Interior Bruto en el próximo año, con un fuerte ajuste en el empleo. 4, digamos, grandes bloques en los que trabajar y 4 grandes bloques que yo creo que marcan la diferencia entre España y el resto de países de la Unión Europea. Uno, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en España hoy es el 17%, puede ser, como decía antes Rodrigo, entre el 25 y el 30%, depende de cuántos trabajadores recuperemos de los ERTE, pero en cualquier caso es el doble de la media de la Unión Europea. No entendemos, más allá de que hay algunos sectores estacionales, muy temporales, que puedan
tener un mayor impacto, no entendemos que esa diferencia sea tan grande. En materia de medidas concretas, yo creo que ahora mismo es un tema de políticas activas de empleo. O sea, yo creo que España, desgraciadamente, solo el 20% de las políticas de empleo están, digamos, alocadas en el terreno de las políticas activas de empleo, que quiere decir formar a tus trabajadores, que quiere decir invertir en ellos y que quiere decir que el tránsito entre el desempleo y la vuelta a la normalidad sea el menor posible. Entonces, incentivar específicamente a través de la formación y a través de medidas bonificadas para las empresas para que tomen una responsabilidad con esos trabajadores creo que sería importante. Como referencia, los países nórdicos, el 50%, los países nórdicos, el 50% de las políticas de empleo están en el terreno de las políticas activas y tienen un pasado de un 8% de desempleo. Segundo gran problema y potencial solución, tiene que ver con la tasa de temporalidad. Como decía antes también mi antecesor, en el uso de la palabra, como dicen por ahí, creo que lo que nosotros adolecemos es de una gestión profesional y ordenada de la temporalidad, que aflore la economía sumergida, que garantice los derechos de los trabajadores y que permita competir a las empresas en momentos determinados. No necesitamos economía sumergida y no necesitamos una contratación temporal irregular por parte de empresas que no han venido al mercado a hacer esto. Lo cual creo, como ocurre, por ejemplo, sin poner ejemplos de mercados muy liberales con los que no nos sentimos identificados, como los anglosajones o los holandeses, no. Por poner un ejemplo, como Francia, por ejemplo, un mercado parecido al nuestro, en tejido productivo, con un porcentaje alto de pymes, etcétera. Digamos, su tasa de desempleo es la mitad que la nuestra y la tasa de temporalidad es la mitad que la nuestra. Sin embargo, la gestión es ordenada y profesional a través de las empresas que están reguladas para esta actividad en un modelo tradicional o en modelos de colaboración público-privada. El tercer problema tiene que ver, que creo que hay que resolverlo, con la tasa de desempleo juvenil o las personas que buscan su primer empleo. La tasa de desempleo en España es del 30%. Esto es una barbaridad. Entonces, es el doble nuevamente a la media de la Unión Europea. Hay países como Suiza con una tasa de desempleo joven de menor del 5%, en los que hay un contrato específico, que es la propuesta concreta, un contrato específico para jóvenes bonificado, que facilita la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, además de tener un tutelaje y un seguimiento durante todo el proceso educativo, porque al final creemos que es el cuarto gran problema, un gap enorme entre lo que el sistema educativo hoy en España produce y las necesidades de las empresas. Con lo cual, la realidad es que, aun habiendo, desgraciadamente, en este momento 4 millones de personas, de trabajadores buscando un empleo, sigue habiendo un montón de profesiones, de actividades y de perfiles y de sectores para los que España no ha preparado a sus trabajadores. Entonces, a abordar el debate de la formación, a abordar el debate de la educación y abordar la formación profesional en la que se produce el 50% de la demanda de empleo, cuando España solo el 20% de los estudiantes toman esa decisión, nos parece un tema muy importante. Como referencia, y voy terminando, Alemania, el 50% de los estudiantes lo hacen en formación profesional, se incorporan en las empresas a hacer prácticas y después enlazan con el trabajo, digamos, real en el mundo de los grupos. El 50% de los estudiantes, la tasa de desempleo juvenil es menor del 6%. Quiero decir, una serie de propuestas concretas que ya están probadas, que ya están testadas, que verdaderamente creo que hay que ir a entenderlas y ponerlas en marcha. Nada más, por mi parte, un solo llamamiento al sector, digamos, empresarial al que pertenecemos. Creo que después de todas las demandas que hacemos al que tiene la oportunidad y la obligación de poner las normas que delimitan nuestro terreno de juego, creo que me parece que las empresas tenemos una obligación con las personas, creo que todo es una cuestión de personas, creo que todo es una cuestión de talento, creo que es un compromiso como el que fijamos aquí hace 6 meses, si recuerdas, con una alianza de los CEOs de las 50 principales empresas del país por la diversidad, por la inclusión, por apostar por el talento, por desarrollarlo independientemente y sin contar con ningún prejuicio, con ninguna etiqueta, talento en estado puro, para dar una oportunidad a todas las personas que lo tienen y para hacer que nuestras empresas sean atractivas para cualquiera que de verdad quiera trabajar. Nada más, mis últimas palabras para mandar un recuerdo para todas aquellas personas que no sabemos cuántas, pero decenas de miles de personas que han fallecido durante esta terrible crisis, y un abrazo muy fuerte y todo mi ánimo y el de mis colegas de ADICO España para sus seres queridos. Todo lo mejor. Gracias.